sobre el ahorro en la factura de la luz. Los principales motivos que nos han llevado desde Izquierda Unida a realizar este taller, pues entre otras cosas, ha sido pues ver cómo España está en tercer lugar con una energía eléctrica la más cara de Europa. También hay 5 millones de energía, y si hacen frente a ellos, pues a costo destinar un tanto por ciento de sus ingresos familiares al pago de esta factura. Estos son algunos de los motivos, aparte de que también pues apostamos por una energía renovable, sostenibles, que sean respetuosas con el medio ambiente. Si bien la postura de Izquierda Unida es que los recursos energéticos tienen que estar a disposición de los ciudadanos y que los gobiernos velen por ello, sin dejar que estos recursos básicos estén en manos de oligopolios, de multinacionales, pues vemos cómo se está permitiendo pues que tengan este control sobre estos recursos básicos. Vemos que no les importa, que buscan grandes beneficios, no les importan ni se estremecen a la hora de ver que familias no pueden hacer frente a esto. Como he dicho anteriormente, tienen que destinar parte de sus recursos, de sus ingresos familiares, a hacer frente al pago de esta factura. Vemos como esta empresa eléctrica no le tiembla el pulso a la hora de modular la producción de gas, con lo que conlleva, que es un aumento del precio de la energía. Y qué casualidad que siempre lo hacen en periodos donde las familias necesitan más demanda de estos recursos, como son las olas de frío. Pero como vemos, el gobierno y las administraciones miran hacia otro lado, y desde Izquierda Unida en varias ocasiones se han denunciado estas prácticas fraudulentas. Pero bueno, mientras que conseguimos que realmente esos recursos básicos, tanto energéticos como aquí también hemos comprobado en nuestro municipio, un recurso básico como el agua, como en pos del beneficio de una empresa, no han pegado una subida bestial, y seguimos sin recibir un servicio de calidad, pues hasta que consigamos que todos esos recursos básicos estén a disposición plena de los ciudadanos, pues hemos visto conveniente hacer este taller, y desde Izquierda Unida todas las herramientas que nos lleguen, que sirvan de paliativo para hacer que la carga económica de las familias sea más llevadera, pues aquí estaremos para daros las herramientas necesarias para poder hacer frente a eso. Antes de dar paso al compañero, pues a comentaros cómo podéis contactar con nosotros, contactar con Izquierda Unida a través de nuestra página web. O sea, tenemos un número de teléfono que luego lo pondremos en una diapositiva para si queréis apuntarlo. Estamos en Facebook, Twitter, y aparte en el ayuntamiento tenemos el despacho donde nos atenderán nuestros concejales en la primera planta, en el salón al pasar el salón de pleno, allí está. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión. Y también, si queréis, ahora pasaremos rellenando para si queréis que os avisemos en próximas charlas que demos, en próximos talleres, y para que nos pongamos en contacto con vosotros. Pues yo ya no me extiendo más, lo mío no es la dialéctica, y doy paso a Juanjo Mate, es ambientólogo, tiene casi 20 años de experiencia profesional, es licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de Almería, también especializado en Ecología y Sociología, y su área de trabajo es el cambio climático y la sostenibilidad. Nos dará una primera ponencia sobre toda esta cuestión, y a continuación pues abrirá un coloquio donde vosotros pues cualquier duda, cualquier cuestión pues se la planteáis, y si tiene a bien pues nos contestará. Sí. Pues nada, que muchísimas gracias, y
y espero que el taller nos sirva de mucho, que sí, que espero. Bueno, pues gracias. Y bueno, como bien ha dicho Belén en la introducción y un poco ha dado unas líneas de mi perfil, pero no pensáis que vengo a hablaros como, en este caso coincide que mi ámbito profesional también está vinculado a estos temas, pero yo hoy vengo a hablaros más bien como activista. Entonces lo que me gustaría contaros es mi experiencia como un ciudadano, o un consumidor en este caso, que hace 5 años se harta de tener contratada la energía con las empresas que todos conocemos y bueno, pues decide que es posible que haya alternativas, la estudia y pone en marcha una serie de cambios para trabajar con otras empresas y a su vez ser más consciente de cómo utiliza la energía en su casa. Entonces yo lo que quería hoy trasladaros era esa imagen y esa idea. Importante porque engancha un poco con la campaña que de Izquierda Unida se está haciendo a nivel estatal de cambia de bando. Y bueno, aunque a priori pudiera parecer que esta es una charla más bien centrada en cuestiones de consumo, que no venimos a hablar propiamente dicho de política, nada más lejos de la realidad. Y es que si precisamente de Izquierda Unida y en conjunto con otras fuerzas políticas estamos poniendo sobre la mesa un nuevo proyecto de país, lo que queremos precisamente es un nuevo proyecto de país en el que hay que abordar cuestiones sociales como la pobreza energética, que es una nueva forma de pobreza que hasta ahora no teníamos conciencia de que existía y que precisamente en estos 3 o 4 últimos años, fruto de leyes injustas, fruto de la carestía de la vida, de la crisis y fruto del precariado en el que vivimos, pues estamos empezando a ver que cada vez más que habitual. Pero también un nuevo país en el que tenemos que abordar cuestiones ecológicas como el cambio climático y no van a venir por sí solas y no se van a regular por ley, sino que también los ciudadanos tenemos que implicarnos en ese cambio de modelo en favor del cambio climático. Un nuevo modelo de país en el que los servicios públicos sean tales, sean servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto la energía tiene que considerarse como tal y no como un bien a disposición de unos pocos que se están enriqueciendo de ella. Un nuevo país en el que los servicios sociales han de abordar este tipo de cuestiones y ahora os comentaré cómo nos podemos encontrar dentro de unos meses con un problema de tipo social asociado a la energía, por cómo se ha regulado el nuevo bono social. Un nuevo modelo de país en el que queremos cambiar el modelo productivo y es que de igual manera que la energía cuesta cada vez más cara a los ciudadanos, a la pequeña empresa también le cuesta cada vez más caro. Entonces, si tenemos la globalización, los productos de terceros países hechos con menos aranceles y con dumping social y encima los costes básicos de una empresa, una pequeña empresa, cada vez más altos, es imposible que así apostemos por una economía local, etcétera. Entonces estamos hablando de cuestiones que al fin y al cabo entroncan en la política y que es importante que la abordemos. Pero bueno, como os decía, aunque esa es la reflexión de fondo, lo que yo os quería comentar hoy es cómo canalizar nuestro cabreo con las grandes eléctricas y hacer algo que realmente le está haciendo daño de una manera directa y que puede tener repercusiones bastante importantes. Entonces, por empezar, cuando hablamos de energía y concretamente de cómo consumimos energía, estamos hablando fundamentalmente de 3 cuestiones que tenemos que plantearnos desde mi punto de vista. Y una de ellas es cómo estamos consumiendo la energía, porque al fin y al cabo es un bien que no es infinito, o sí, según de dónde provenga, de la fuente de donde venga esa energía, y que tenemos que hacer un consumo responsable de la misma. También estamos hablando de eficiencia, en el sentido de que no vale consumir energía por consumir, sino que la energía la consumimos con un fin, que es o tener una adecuada calidad de vida, hacer un tipo de actividades, etcétera. Entonces tenemos que intentar que con la menor cantidad posible de energía y lo más limpia posible cumplamos esa serie de características y hagamos esa serie de procesos. Es decir, es muy sencillo no consumir energía si no hacemos nada. Si no encendemos la estufa, no ponemos la calefacción, etcétera. Pero realmente hay un mínimo de calidad de vida que tenemos que asegurarnos.
Y por último hay un concepto muy importante, que es la soberanía, algo que hemos perdido sobre todo en los últimos 20 años. Y es que antes las empresas eléctricas estaban al servicio del ciudadano, entre comillas, pero desde el 97, que empezó las liberalizaciones y las privatizaciones en el Partido Popular, ya no es así. Entonces tenemos que también hacer un ejercicio de soberanía, de recuperar esos servicios públicos y que estén en favor de los ciudadanos, no de las grandes empresas. Cuando planteamos ese tipo de cuestiones, fundamentalmente nos damos cuenta de que hay dos conceptos que tenemos que tener sobre la mesa, y es lo que nos cuesta la energía, el coste económico que veis en la parte izquierda, y lo vulnerable o la capacidad que tenemos de trabajar sobre eso desde nuestro punto de vista como ciudadanos. En el coste económico fundamentalmente tiene mucha relevancia la manera en que consumimos energía y para qué la utilizamos, la eficiencia. Sin embargo, en nuestra capacidad de tomar decisiones y de ser autónomos del oligopolio, lo que más importa es la soberanía, y es que sepamos a quién le estamos, en manos de quién estamos poniendo el suministro energético en nuestra casa. Eso es importante. Y es una decisión que es difícil de tomar, pero que aunque nos la venden como algo traumático, realmente es muy sencillo de hacerlo. Es un simple procedimiento y hay que cambiar un poco el chip de ir hacia entidades sociales que producen energía, que ya existen en España. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Por qué cada vez la energía es más cara? Pues porque realmente por ley han regulado que sea así, que la energía cada vez nos cueste más dinero. En la parte izquierda veis que hasta hace unos años teníamos una parte variable, que es el consumo que hacemos de energía, que es la parte azul, que era la mayor cantidad de lo que venía reflejado en nuestra factura. Y luego había una parte fija, que es lo que podemos llamar el canon, que era una parte ínfima de la factura. Era lo que iba destinado a pagar pues el coste de las redes de distribución, como una membresía, por tener el consumo de energía en tu casa, una tasa fija que tenía, etcétera. Eso antes era muy pequeño. Lo que ha ocurrido en los últimos 5 años es que le han dado la vuelta. Y cada vez la parte roja, la parte fija, es más amplia, es más grande, y la parte variable es cada vez más pequeña. Por tanto, está llegando un punto en el que, aunque consumas cada vez menos energía, incluso aunque no consumas energía, cada vez estás pagando una factura más cara. ¿Por qué? Porque pagas una parte fija, sí o sí, todos los meses, cada vez mayor. Y eso, lógicamente, ¿a quién beneficia? No te beneficia a ti porque no te da mejor calidad de vida. Beneficia a las 5 grandes empresas eléctricas que hay en este país, que son los que han pactado con el gobierno el que esa parte fija sea cada vez mayor. Eso es lo que se llama, o eso es lo que viene a representar el oligopolio. El hecho de que solo haya 5 empresas, que son prácticamente un monopolio porque tienen repartido el negocio en España, y que tengan una conexión directa con los gobiernos en cuanto a decidir este tipo de cuestiones. Y eso es contra lo que de alguna manera tenemos que ir si queremos recuperar la capacidad de decidir sobre la energía. ¿Qué podemos hacer? Básicamente 3 tipos de cosas. Usar mejor la energía, de manera que esa parte de consumo, la parte azul, no sea ni mayor ni mejor, sino que sea justo lo que se adapta a nuestra calidad de vida o a la calidad de vida que necesitemos. Planificar y tomar conciencia de cómo usamos la energía, porque por experiencia os lo digo y ahora os daréis cuenta de algunas cuestiones, despilfarramos energía, sobre todo en zonas así con cierto nivel de calidad de vida y de desarrollo, como la mayoría de personas estamos en España. Y por último, hay que ser inteligente y tomar decisiones. Y tomar decisiones es decir, dejo el oligopolio y me voy a una pequeña empresa que, aunque a priori pueda parecer que no me da tanta confianza, en realidad lo que me está dando es mucha más transparencia en cuanto a cómo usar la energía. La primera parte, en consumir mejor la energía, son consejos que seguro que los habéis oído muchísimas veces y que realmente lo único que voy a hacer es recuperar algunos de ellos y refrescaros la memoria. Y si no los tenéis tan frescos, pues que empecé a daros cuenta de por dónde viene ese gasto. Lo primero son el hecho de que tenemos que, en lugar de consumir menos electricidad, consumirla mejor. Entonces, por ejemplo, todas esas lucecitas rojas que digo yo que hay en los electrodomésticos y que se quedan encendidas durante todo el día,
aunque parezca que no consume, cualquier electrodoméstico que esté en lo que se llama el stand-by está consumiendo un 5% de lo que consumiría durante el uso. El ejemplo más claro es la tele. Si de media veis la tele 4 horas al día y durante 20 horas la tenéis en stand-by, estáis consumiendo la misma energía durante las 20 horas que la tenéis en stand-by que durante las 4 horas que la veis. Por tanto, al final, al cabo del día, veis la tele 4 horas y gastáis energía por 8 horas de ver tele. Simplemente manteniendo el stand-by. No sé cuántas teles tendréis en casa, suma el equipo de música, etc. Si son muchas lucecitas rojas las que hay en casa, y al final es un poquito que sube bastante el consumo final de energía. El tema de los electrodomésticos son los que suponen el 64% de la energía media de un hogar. Estoy hablando del frigorífico, de la lavadora, del horno, de la vitrocerámica, etc. El frigorífico, nadie puede estar enchufando y desenchufando el frigorífico, por tanto es el electrodoméstico que más energía consume en casa, porque tiene que estar las 24 horas conectado. Sin embargo, muy poco, cuando vais a elegir un frigorífico, os planteáis, además de si tiene 2 o 4 puertas, el frigorífico, el no frost, el color para que me vaya con la cocina, el que me encaje en el mueble, pero la etiqueta energética del frigorífico, ¿la mira alguien? Pues realmente la diferencia de precio no puede ser grande de una calificación energética A o AAA, que es la mejor, a una calificación energética B o C, que sería un electrodoméstico habitual. Sin embargo, la diferencia en consumo de energía puede estar en torno a un 40%. Entonces imaginaros un electrodoméstico conectado 24 horas al día en vuestra casa que consuma 100 o que consuma 60. Un día, una hora, otra hora, un día, otro día, un mes, etcétera. Al final es mucho dinero lo que deja de consumir. Y sin embargo, la diferencia de precio entre un electrodoméstico con una calificación energética buena y una calificación energética normal no suele ser muy grande. A lo mejor estamos hablando de que en un frigorífico hay 100 euros de diferencia. Prácticamente puede ser que en un año se amortizaría la diferencia de precio. Y estoy hablando exclusivamente de economía. No estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático y demás. No quiero daros mucho la paliza con eso porque ya con el tema económico queda bastante claro de lo que estamos hablando. Las lavadoras a media carga, sobre todo en los hogares donde se pone mucha al cabo del día o de la semana, también influye, pero bueno, ahí hay menor margen de maniobra. El tema del frío y del caliente en el frigorífico es lo que más hace que cambie la temperatura y que consuma energía. El meter alimentos calientes, que cada vez se hace menos porque ya tenemos conciencia de eso, pero hay determinados hábitos, por ejemplo lo de abrir la puerta hace que la temperatura baje también 1 o 2 grados incluso y que otra vez tenga que ponerse a funcionar. Todo ese tipo de cuestiones son las que deberíamos evitar. Y algo importante, en aquellos que sea posible, la programación de consumo recurrente. Es decir, hay electrodomésticos que sabemos que los vamos a utilizar a una determinada hora del día. Estoy hablando del termoeléctrico, los que tengáis termoeléctrico en casa. Lo habitual, ¿cuánto lo tenéis permanentemente conectado a la electricidad? Es decir, funcionando en bucle, calienta agua, enfría, calienta agua, enfría, calienta agua, enfría. La mayoría. ¿Cuántas veces os ducháis al cabo del día o necesitáis que caliente el agua del termo? Pues posiblemente 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Pues resulta que la mayoría de los termos podéis comprar un reloj programador que además vale 2 euros creo, muy sencillo, que son pestañitas, un reloj con pestañitas, y se activa a un par de horas antes de cuando preveáis que vaya a necesitar el agua caliente. Por ejemplo, salvo lo que tengáis unos horarios de trabajo de conciliación laboral bastante extremos, va a ser difícil que os duchéis a las 4 de la mañana, así de manera habitual todos los días. Pues yo en mi casa tengo un reloj y todos los días a las 4 de la mañana, a las 4 y media, se activa el termo y calienta el agua durante 1 hora y media. De manera que a las 7 de la mañana, a las 6, 7 de la mañana, ya está el termo lleno de agua caliente. Por tanto, si nos duchamos a esa hora,
el termo está apagado durante toda la noche y solo se ha encendido para calentar el agua para ducharnos por la mañana. Durante el día pasa lo mismo y hace un rato el termo se volvió a encender en mi casa, caliente el agua durante 1 hora, que es lo que yo necesito, y cuando ahora llegue, si me ducho, ya tendré el agua caliente. Muchas veces prueba y error. En mi caso yo encontré que el termo que yo tengo en casa necesita 1 hora de estar conectado a la red para llenarse de agua caliente y que aguanta durante 4 horas. Por tanto, en vez de estar 24 horas conectado, solo está 3 horas al cabo del día. Y con 3 horas al cabo del día seguro que tengo agua caliente todo el día. Puede ser complejo y habría que hacer casi un taller para explicarlo, pero lo que os digo es que este tipo de cuestiones ayudan a ir ahorrando agua. Es lo mismo que pasa con el aire acondicionado. No todos programamos el aire acondicionado, pero también es posible hacer algo parecido, de que se active o bien cuando prevamos llegar a casa o un poco antes, de manera que no esté conectado mucho tiempo antes o que no esté permanentemente enchufándose y desenchufándose. Básicamente, en comparación, llevando este tipo de hábitos frente a no llevarlos, yo lo que hablo es con compañeros, con amigos, con gente que tiene una casa parecida a la mía, no muy grande y que tiene más o menos los mismos hábitos que yo, y lo que me he dado cuenta, un poco por experiencia, es que de hacer esto a no hacerlo hay un 25% de diferencia en cuanto a consumo de electricidad. 25% es una cantidad importante y más como se está poniendo el kilovatio de energía. Pero ya digo, ya depende un poco de las características que tengáis en vuestra casa, de los electrodomésticos y del tipo de hábitos que podéis poner en práctica. Pero quería empezar por ahí, primero de todo trasladaros la importancia de tener hacer un consumo eficiente de la energía. En segundo lugar está el tema de la eficiencia, y es que usemos cada vez la energía justa, pero la usemos bien. Algo que se ha avanzado bastante y que, por ejemplo, hubo ayuntamientos de Izquierda Unida que fueron pioneros en ponerlo en práctica, el tema del certificado energético de las viviendas. Nosotros fuimos pioneros en poner en marcha este tipo de iniciativas, en exigir que se pusiera en práctica, y eso está ayudando a que las viviendas sean cada vez más eficientes energéticamente y que por tanto se pierda menos calor. Por ejemplo, esa es una de nuestras propuestas en materia de empleo verde, que se llama, y es que en lugar de planes de fomento de nuevas construcciones haya lo que se llaman planes renove de viviendas, en los que se genere empleo en la construcción, sobre todo renovando la carpintería, las ventanas y demás de las viviendas, porque eso puede hacer, por un lado, que se generen puestos de trabajo y por otro lado, que se utilice más eficientemente la energía en una vivienda. Por tanto, eso siempre es una propuesta recurrente. Y luego, bueno, el tema de la climatización natural, el diseño, los toldos, las ventanas y demás, es algo también importante a tener en cuenta, aunque bastante específico de cada vivienda. Sí es importante lo que os decía del etiquetado, y es el ejemplo que os ponía antes. Si un electrodoméstico de clase D o E consume un 100% de la energía, por decirlo así, pensad que uno de A triple, un A2 Plus, en este caso A++, ahorra un 30% de energía. Es decir, el mismo electrodoméstico hace las mismas funciones, lo utilizamos las mismas horas al cabo del día, pero simplemente por el tipo de diseño del electrodoméstico está consumiendo menos energía. También una de las iniciativas que pedimos de vez en cuando, o cuando surgen este tipo de planes, es que haya ayuda de plan renove para este tipo de electrodomésticos, para que las familias puedan comprar electrodomésticos más eficientes. Y algo que también es importante, el tema de la potencia contratada. Es una de las cuestiones por las que os decíamos estos días atrás que trajeseis la factura. Porque muchas veces, y también se ha dado de manera recurrente, cuando íbamos a contratar la luz a una empresa, nos decían: ¿usted cómo es su casa? Tiene tantos metros, va a tener usted este tipo de electrodomésticos, el horno, tal, tiene que meter esta potencia. Y por norma, muy poquitos contratábamos una potencia por debajo de 5 kilovatios. ¿Qué ocurre? Que eso supone pagar un fijo en la factura de en torno a 20 y tantos euros al mes. Ya digo, sin haber encendido ni una bombilla.
Sin embargo, una de las cuestiones que se han visto es que la mayoría de los hogares tiene potencia contratada por encima de lo que realmente necesita. ¿Qué ocurre? Que en ningún caso te preguntan realmente o te dan un cuestionario para que rellenes con cuántos electrodomésticos tengas y te calculan cuál sería la potencia idónea en tu casa. Entonces, precisamente, uno de los materiales que tiene esta campaña y demás es un cuestionario para el que esté interesado, que lo rellene con los electrodomésticos que tiene en su casa, hace una pequeña operación matemática y le dice la potencia recomendada. En mi caso, cuando yo decidí este cambio, me di cuenta de que tenía contratado 1,5 kilovatios por encima de lo que realmente necesitaba. Simplemente bajando ese kilovatio y medio en la potencia contratada, yo estoy ahorrando 6 euros al mes. Sin hacer nada, simplemente un cambio, un documento y un cambio en el contrato. Sin embargo, son 6 euros que antes le estaba regalando la compañía eléctrica. ¿Qué tiene eso de importante también? Pues el hecho de que si todos tenemos potencia contratada por encima de lo que necesitamos, por decirlo así, le estamos diciendo al sistema eléctrico: queremos gastar toda esta energía, proporciónanosla. Entonces, cuando tenemos también sobre la mesa el debate del cierre de las centrales nucleares, de que la energía solar y la eólica y otras energías renovables no son capaces de generar toda la energía que vamos a necesitar, etcétera, eso entra en el debate, porque si todos tenemos potencia contratada más de la que necesitamos, el sistema está sobredimensionando las necesidades de energía que hay realmente. Y esa es la excusa que pone para decir que no podemos utilizar las renovables, que tenemos que mantener las nucleares, etc, etc, etc. Si realmente todos tuviésemos la potencia que necesitamos, el sistema sabría cuánta energía necesita y tendrían una coartada menos para ir contra las renovables. Pero ya digo, sobre todo la cuestión económica es importante. Estos son los tramos y esto es otro de las cuestiones, porque no tiene ninguna explicación física, ni energética, ni nada, en las que se nota la mano del oligopolio, y son los tramos de contratación de la potencia. Es decir, yo si hago este formulario y me sale que en mi casa necesito una potencia de 2,8, no puedo contratar 2,8. Yo solamente puedo contratar o 2,3 y me quedaría corto, o 3,45 y le estoy regalando casi medio kilovatio, le estoy pagando casi medio kilovatio que no necesito. Sin embargo, es otra de las cuestiones que pactaron y solo se puede contratar la potencia en uno de estos tramos, o 1,15, o 2,3, o 3,45, 4,6, etcétera. De ahí la importancia de saber exactamente cuánto necesitamos y tomar el tramo de potencia que realmente se ajuste a lo que necesitamos. Ya digo, la mayoría, si habéis traído una factura, tendréis 5,75, porque era como el factor típico o que se ponía para una vivienda. ¿Cómo se cambia esa potencia? Pues esta es otra de las cuestiones donde vemos la diferencia entre las empresas del oligopolio y otras empresas de las que os decía con las que podemos suministrarnos de energía. En el caso del oligopolio tienes que solicitar el cambio de potencia y tienen hasta 78 días por ley para decidir si te lo aplican o no. Y además te pueden cobrar por hacer el cambio. E incluso está limitado el hecho de que solo lo puedo hacer una vez al año. De manera que si yo tengo una potencia, hago una reforma en mi casa o cambio electrodoméstico en mi casa y necesito una potencia diferente, solo una vez al año lo podría hacer. Si ya me he cambiado, ya me tengo que esperar el año que viene. En mi caso, yo os puedo contar mi experiencia. Yo, a la vez que me sumé a una de estas empresas que no participa en el oligopolio, solicité el cambio de potencia. Como fue en un solo trámite el cambio de empresa y el cambio de potencia, ni me cobraron ni me pusieron pega. Y luego descubrí que encima esta empresa te hace los cambios que quieras en la potencia. Es decir, no te pone trabas. Por tanto, ya digo, frente a los miedos que te ponen sobre la mesa de uy, va a contratar la energía con una empresa que no conoce a nadie, etcétera, tal, luego el día a día y la práctica es que son muchas más facilidades que problemas lo que te ponen.
Y bueno, ahora pasaremos el cuestionario y os invito a que lo rellenéis y sepáis un poco la potencia que tengáis, y si traéis la factura lo comparéis para ver en qué medida está siendo ajustada. Y lo último, os hablaba de la soberanía, de la capacidad de decidir quién tiene el poder sobre la energía, y lo que tenemos que hacer es que cada vez tengamos mayor poder y mayor capacidad de decisión sobre la energía los ciudadanos frente a las grandes empresas. Eso es lo que llamamos a romper con el oligopolio. Anteriormente, la única alternativa por decirlo así, frente a la pobreza energética era lo que se llama y se sigue llamando el bono social. El bono social es una negociación que hizo el gobierno con el oligopolio y que estableció pues una especie de condiciones favorables para el consumo de energía. Lo que ocurre es que no se hizo con un criterio específico de beneficiar a la pobreza energética, etcétera, sino que se hizo como un totum revolutum ahí, y entonces cualquier cliente, tuviese la renta que tuviera, con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, que si os acordáis de los tramos, nadie podía tener 3, ni 2,9, ni 2,8, es decir, tenía que tener o 2,3 o 1,5, pues cualquiera que tuviese contratado el 1,15, perdón, o el 2,3, automáticamente le aplicaban el bono social. Daba igual que fuese botín y que esto fuese el contrato de energía de tu 15º chalet en Mallorca. Daba igual, te aplicaban el bono social, que se supone que era una medida para fomentar o reducir el coste de la energía en personas con un riesgo de pobreza energética. Pues no se aplicaba. Sí que es cierto que se aplicaba a aquellos pensionistas con prestaciones mínimas, a las familias numerosas y a los hogares en los que todos sus integrantes se encontrasen en situación de desempleo. Pero ojo, frente a lo que os decía de los 3 kilovatios que se aplicaba por decreto a todo el mundo, para que te lo aplicasen si era un pensionista, una familia numerosa o un hogar con todos sus integrantes en situación de desempleo, tú tenías que preparar la documentación, irte a la empresa y decirle: oye, estoy en esta situación, reconóceme que soy beneficiario del bono social, y te lo aplicaban. Por tanto, precisamente a los colectivos a los que se tenía que beneficiar en el bono social, eran los que más trabas se le ponían. Y lo más curioso es que hasta tal punto se le ponían trabas que, si veis la gráfica de cuántos beneficiarios había del bono social antes de la crisis de 2008 y cuánto había en 2011, en 2012, en lugar de haber cada vez más beneficiarios del bono social, porque había más familias con todos sus miembros en desempleo, etcétera, había menos. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas lo que hicieron encima fue dilatar el proceso, ponerte más trabas. No es que ya no me vale con que traiga el certificado del SAE, además quiero un certificado de asuntos sociales de tu municipio que acredite que tu renta, y cada vez te pedían más papeles. Por tanto, lejos de cada vez durante la crisis hubiese mayor número de beneficiarios del bono social, cada vez había menos. Pero sin embargo, Botín en su 15º chalet en Mallorca, si tenía menos de 3 kilovatios, estaba pagando la electricidad a precio de coste. Eso era el bono social antes, si la pagaba. En noviembre, entre octubre y noviembre, cambió el bono social. Y bueno, básicamente lo que se ha establecido ahora es que sí hay una relación directa entre la renta de la unidad familiar y la capacidad de beneficiarse de esa rebaja en el precio de la energía. Fundamentalmente ahora mismo se crean dos perfiles, y es el de consumidor vulnerable y el de consumidor vulnerable severo. El consumidor vulnerable básicamente es un umbral de renta conforme al IPREM, que es el indicador universal de la renta familiar disponible, y depende, pues ya digo, de los ingresos de la unidad familiar y cuántas veces se supere el IPREM. En este caso se parte de 1,5 veces el indicador este. Las familias numerosas también entrarían dentro de beneficiarios del nuevo bono social, aunque en este caso independiente de la renta que tengan,
lo cual bueno, pues hace que determinadas familias numerosas no tengan problemas de renta, esa es su suerte, pero aún así se benefician de este tipo de reducciones. Y luego unidades familiares donde todos los miembros sean pensionistas o personas con incapacidad permanente. En aquellas unidades familiares donde no todos los miembros sean pensionistas o personas con incapacidad permanente, en función del número de miembros que sean pensionistas, se incrementa ese umbral de renta por debajo del cual, te puedes beneficiar del bono social. Se supone que en el último recibo de electricidad que os haya llegado, os ha tenido que venir una hoja como esta, que es una copia del Boletín Oficial del Estado donde se da la información, y una información como esta, que es de la empresa, donde dice a quién os tenéis que dirigir en el caso de que estéis dentro de uno de estos grupos, para beneficiaros de la rebaja en el coste de la energía. En el caso de consumidor vulnerable severo, ya no son simplemente los indicadores de renta, sino que aquí sí que es necesario informes de los servicios sociales municipales, comunitarios, que acrediten que la situación es de exclusión social. Es decir, una renta bajísima y otro tipo de condicionantes son los que permiten llegar a o estar dentro de este umbral. ¿En qué consiste el ser beneficiario del bono social? Pues hay un 25% de descuento en la factura de electricidad en el caso del consumidor vulnerable, y en el caso del consumidor vulnerable severo el descuento es del 40%. Y en el caso de que sean personas con grave riesgo de exclusión social, incluso se llega a la factura gratuita. Tanto en la factura gratuita, lo que os decía antes de los servicios sociales es que muchos de estos costes en el anterior bono social estaba sufragado íntegramente por las 5 grandes compañías que conforman el oligopolio. Una de las cosas que ha cambiado es que parte de este coste de los consumidores en riesgo de exclusión social lo van a sufragar los ayuntamientos a través de los servicios sociales comunitarios. Por tanto, si de por sí los presupuestos para servicios sociales, para atención a dependencia, para atención en riesgo de exclusión y demás, se han recortado en los últimos años, desde octubre van a tener una nueva cuestión que sufragar, que es el coste de la energía de vecinos en riesgo de exclusión social. Lo cual hace que una de las quejas que se han lanzado desde, en este caso desde Izquierda Unida, pero desde otro colectivo, frente a este modelo del bono social, es que en este caso algo que antes pagaban las grandes eléctricas, ahora lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Y lo vamos a pagar además con costes a partida que han tenido grandes